Hola. Por supuesto, cuando nos encontramos en el libro de Levítico, Sefer Vaikra, que es el libro de la Torá que estamos leyendo en estas semanas, es imposible no tomar en cuenta el motivo central de la legislación, no la única, por supuesto, pero el motivo central de la legislación que hay en nuestra Torá, que es el tema de sacrificios, el tema de Korbanot. Y cuando hablamos de sacrificios, por supuesto, tenemos particularmente en cuenta el rol de los sacerdotes. Sobre el final del libro de la parashá anterior, digamos en la parashá de Vaikra, encontramos las ordenanzas que Dios le da a Moshe para que instruya al pueblo de qué manera se tenían que llevar adelante los sacrificios, sus características, y por supuesto siempre se involucra en el elemento cultico, como ya hemos dicho muchas veces, el elemento moral, ¿no es cierto? Y muchas veces las faltas morales hacen que uno tenga que reparar con la persona con quien cometió esa falta moral y después reparar culticamente con el acercamiento de un sacrificio para que sea sacrificado en el altar. En el texto de nuestra parashá, en Parashat Tzav, directamente el texto se refiere no al pueblo de Israel en general, sino a los sacerdotes, el rol del sacerdote dentro de este complejo concreto. Y bueno, cuando hablamos de los sacerdotes siempre surge la pregunta que el tipo de liderazgo que ellos tenían, ¿no es cierto? Muchas veces cuando en la Torá se explicita en tantos lugares el tipo de atuendos que los sacerdotes vestían, es como que muchos exégetas y pensadores tratan de transmitir que en realidad de lo que se estaba tratando es demostrar al pueblo algún nivel de dignidad sacerdotal, de dignidad respecto del rol. Entonces se vestían con ropajes bastante, llamativos, que convocaban a la gente y dicen, uy, mirá cómo está vestido, es un sacerdote. Había como una categorización del uniforme, del ropaje que el sacerdote utilizaba. Muchos entienden frente a la actitud visual del pueblo, un pueblo que hacía poco tiempo que había salido de la esclavitud, para que de alguna manera pudieran adoptar e internalizar esta cuestión del monoteísmo y el culto el cual ellos estaban aprendiendo. No obstante ello, aquí tenemos un elemento muy interesante, donde si bien la cuestión del oropel cumple una función de conquista social frente a la imagen importante que el sacerdote quería transmitir, sin embargo acá conseguimos, nos encontramos básicamente con una legislación interesante para mencionar. Dice así el texto, habló Adonai a Moshe diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos, por supuesto como dijimos los sacerdotes, diciendo, esta es la ley que rige para el holocausto, o sea, para el corbán, para los sacrificios, ¿no? Torat a Olá. Olá era un tipo de sacrificio en el cual se quemaba todo el animal, no como otros que parte se quemaba, parte se daba al Cohen y parte comía el oferente. El sacerdote, en el caso del corbán Olá, todo básicamente se entregaba y se incineraba en el altar para Dios. Y dice, esta es la ley que rige para este tipo de sacrificio. Es el holocausto que permanecerá sobre el altar en fuego toda la noche hasta la mañana. Claro, como todo el animal se quemaba, era un sacrificio que duraba hasta la madrugada siguiente. Mientras el fuego del altar permanecerá ardiendo en él. Por esto que acabamos de explicar. Pero de pronto el texto nos informa qué es lo que Dios le está indicando a Moshe que le diga a Aarón, sacerdote y sus hijos, dice, y entonces vestirá el Cohen su ropa de lino y calzones de lino vestirá sobre su carne y retirará las cenizas de lo que haya consumido el fuego al holocausto sobre el altar y las depositará junto al altar. O sea, básicamente el texto lo que está diciendo es que luego de que ese holocausto, ese sacrificio esté quemándose y ardiendo durante toda la noche, va a haber un montón de cenizas. Lo que está diciendo es que el sacerdote debe estar vestido con sus galas sacerdotales, ese tipo de túnica particular que tiene o de calzones especiales que estaba vistiendo, y luego de que el acto ritual concluya, no termina su rol sacerdotal, sino que incluye que limpie el altar, que junte todas las cenizas. Y un poquito yo me quedé pensando, por un lado querían dar una imagen de poder, de influencia, pero por otro lado ellos se quedan limpiando la casa.
se quedan limpiando el altar para que después se pueda hacer el sacrificio siguiente que eventualmente venga, ¿no? Si bien luego más tarde dice que se cambiará y tirará afuera las cenizas, Rashi explicita respecto de esta parte que era una recomendación, pero que no era una obligación hacerla. Entonces, como dije un ratito, me quedé pensando de que no obstante la necesidad de mostrar una imagen así flashy para que el pueblo pueda admirar y valorizar al sacerdote, esto no implicaba necesariamente que no tenía que ser humilde. El sacerdote estaba ahí con el oferente sacrificando el animal en el altar, pero después se quedaba a limpiar. No se retiraba con su oropel y pidiendo a algún discípulo pequeño y de menor grado que se quede a limpiar el altar, sino que él mismo lo hacía. Su trabajo implicaba el sacrificio y la limpieza de las cenizas para que ese altar quede limpio. Y de alguna manera uno puede decir, qué interesante, no tenían problema en que el sacerdote incluya en su rol la limpieza física del altar, con lo que implicaba buscar las cenizas de un carnero que acababa de ser incinerado, que debe haber sido bastante grande esa cantidad. No tenían problema con eso y no sentían que por eso iban a minimizar el rol de influencia, ¿no es cierto?, y de presencia frente al oferente, simplemente porque él se ocupe de la limpieza. Hay un principio popular muy conocido que dice que no hay trabajos dignos y trabajos indignos. Hay trabajadores dignos y trabajadores indignos. En este caso, gran parte de la dignidad del sacerdote era también poder ocuparse de las menudencias, de los roles pequeños, y no hacía falta un asistente para que venga a hacer el trabajo que ellos no querían hacer. Es muy importante, cuando vos sientas que querés trascender en lo que haces, nunca pienses que el ocuparte de cosas pequeñas, poco brillantes, y que no van a brillar demasiado o que no van a ser populares frente a quienes te vean, te va a quitar de tu importancia y de tu encumbramiento. Al contrario, cada vez que muestres humildad al lado de la grandeza que puedas ofrecer, entonces la dignidad y la valoración tuya va a ser muchísimo más grande frente a quienes te rodean. Shabbat Shalom umeborach. Shabbat Shalom.